Nosotros vamos a hablar sobre un autor del realismo. El realismo es un movimiento que surgió en el siglo XIX y este se centra en representar la realidad de manera objetiva y verosímil. Algunos autores incluyen la vida cotidiana, algunas clases sociales, una lucha entre el individuo y la sociedad y utilizan estos autores un lenguaje claro y preciso. Aquí mi compañera va a hablar acerca un poco del autor. Ok, bueno, en este caso vamos a hablar del autor Ángel de Campo de Valle, que es muy representativo del realismo. Ok, Ángel Efrén del Campo Valle, es de Ciudad de México, nació en el año 1868 y murió en el año 1908. El escritor fue escritor mexicano. Fue estudiante de medicina, abandonó sus estudios de aras de su vocación literaria y acabó siendo empleado de Hacienda. Costumbrista singular de su realismo, es impulsado por una inesta ternura que en muchos casos lleva al narrador a verdaderos excesos sentimentales. Sin embargo, su sentimiento es siempre generoso y también es profundo. Sin caer en la morbosidad ocasional del naturalismo. También derramó por periódicos y revistas numerosos artículos humorísticos firmados en el seudónimo Tic Tac y produjo 3 volúmenes en cuentos con el seudónimo Micros, a los que tituló Ocios y Apuntes en 1890, Cosas Vistas en 1894 y Cartones en 1897. Publicó en el Nacional como folletín de su novela Corta la rumba, que eso hablaremos en un momento. Entre los novelistas mexicanos de su época es posiblemente el autor más limitado en cuanto a su construcción y también a su creación. Esto se refiere en su creación, pero también es el más ponderado y el más generoso. Quizás es el costumbrista más estimable y su finura en su sentido artístico, en la manera de crear. También, pese al descuidado de su lenguaje, le permiten lograr efectos literarios que cautivan en su belleza, ¿no? Nadie lo supera en la expresión y el detalle con el que hace sus obras. Y Ángel de Ocampo es conocido también por su estilo narrativo, directo y realista. Sus obras suelen presentar personajes y situaciones que reflejan la vida cotidiana de manera auténtica y detallada. También aborda temas sociales, políticos y relevantes para su tiempo, ofreciendo una mirada más crítica. Igual habla voy a hablar acerca de su obra más conocida, que es La Rumba, y esta obra es más conocida y fue publicada en la entrega nacional en 1890 y 1891. Los temas centrales de su obra es acerca de la vida cotidiana de México, ¿no? Ya sea la justicia, la miseria, cosas como muy particulares que él podía observar dentro de México. Y eso es todo. Ahorita mi compañera les va a hablar acerca de algunas obras del realismo. Bueno, en este mural hay 2 obras. Arriba está la obra del naturalismo. En este movimiento lo que buscaban los autores era transmitir o plasmar lo que era la vida cotidiana. Esa obra es de 1886, se llama El fin de la jornada laboral y como se puede ver es una mujer ya terminó de trabajar y está cargando su cultivo. En esta obra se llama El taller del pintor de 1855. Esta obra esta obra es el realismo. Esta obra se divide en 3. Es esta parte, el centro y la derecha. En el centro se puede ver al autor cómo está pintando un mural de un paisaje. Atrás está una mujer desnuda, que es la representación artística de esa época. Al lado derecho están sus simpatizantes, así lo llamaba él, las personas que compartían las mismas ideas con él. Eran, por decirlo así, la clase alta. Y del lado izquierdo está la clase baja o la clase media, en donde se puede ver, aquí representamos a la muerte, porque dice que ellos viven de la muerte y de la miseria. Esta obra, como les digo, es del realismo. En estas obras trataban de poner reflexiones. La gama de colores es como más opaca, más grises, café, azul, marino, negro, etc.
En esta obra buscan reflexionar, buscar reflexiones, es lo que buscaba este movimiento. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Y el naturalismo, y vamos a abordar lo que al autor Ángel del Campo Valle, quien perteneció a lo que es esta corriente o este movimiento literario y artístico que surgió en el siglo XIX. Así como eso tiene sus similitudes, también tiene sus diferencias significativas. A continuación vamos a ver cuáles son. En este caso vamos a comenzar con el realismo. Se sabe que el realismo se abarca tanto cuestiones reales, como su nombre lo dice, de la vida cotidiana de la sociedad en ese tiempo. Abarcaba las situaciones, todo lo que pasaba con lo político, lo social, lo económico de cierta época, tanto de temas reales para que sea informada la sociedad. El realismo fue influenciado por la filosofía positiva para poder desarrollar estas cuestiones literarias, filosóficas, a través de todos estos años. En este caso, abarcando la parte del naturalismo, hay una duda aquí siempre que muchas veces tenemos y es en el concepto. El naturalismo, si bien lo podemos referenciar muchas veces a la naturaleza, va más allá de la naturaleza de lo que podemos observar, sino de la naturaleza y el raciocinio del ser humano, de lo interno que nosotros tenemos. En este caso, el naturalismo aborda aspectos un poco más profundos, internos y psicológicos. Esto parte también para dar cuenta de lo que el humano puede llegar a ser o de lo que el humano es. En este caso, nosotros vamos a hablar sobre Ángel del Campo Valle. Igual nació el 9 de julio de 1868 y falleció el 8 de febrero de 1908 en la Ciudad de México. Fue un escritor, periodista, también hizo poemas, cuentos y era más relacionado sobre la corriente del realismo. En este caso, Ángel del Campo Valle tenía una manera peculiar de escribir que muchas veces se podía tachar incluso de emotivo o melancólico. La escritura de Ángel del Campo Valle relata muchas veces en sus cuentos y en sus obras esta parte de introspección acerca del ser humano, cómo nosotros podemos entender a las demás personas mediante la empatía o incluso analizar situaciones complejas que tal vez por la edad no podemos entenderlas. En este caso vamos a hablar sobre la obra Pobre Viejo. En esta nos cuenta la historia de un exalumno de un maestro, el señor Quirós. El señor Quirós fallece. Este exalumno empieza a recordar todas estas vivencias que tuvo con el maestro, empieza a preguntarse y a cuestionarse por qué lo recuerda con tanta memoria si para él era un mal maestro, si lo trataba mal de cierta manera. Recuerda estas partes de cómo sus compañeros por cualquier cosita que hacían ya los regañaba o los castigaba. Sin embargo, conforme va avanzando la historia, empieza a comprender que estas acciones que lo hicieron sentirse mal como alumno, al final de cuentas lo vio reflejado de una manera positiva, puesto que al final de la historia nos menciona que el último día de clases, el maestro le menciona: yo quiero verte convertido en un gran licenciado, con lágrimas en los ojos, y al cambio de escenas se nos relata que este exalumno está en el funeral del maestro, recordando todo esto. Sale del funeral y se da cuenta que hay niños jugando en la calle, pensando en, están felices porque mañana no hay colegio, pero ¿a costa de qué? A costa de que falleció el maestro Quirós. Esto nos hace reflexionar un poco sobre tal vez la vivencia que nosotros podemos tener sobre la escuela a temprana edad y cómo tal vez ciertos aspectos negativos que nosotros podemos ver ahí, pues para bien o para mal nos pueden afectar o nos puede beneficiar a futuro. Este es un tema recurrente en las obras de Ángel del Campo Valle. Bien, si nos damos cuenta que el realismo y el naturalismo tienen similitudes tanto en los temas que abarcan. El naturalismo lo toma de una manera más profunda, mientras el realismo más real. En este caso vamos a hablar de Juan Rulfo, no lo tenemos acá, pero vamos a abarcar sobre su vida. Fue un escritor mexicano, también trabajó en el cine como fotógrafo y guionista del cine, en el cual él se destacó por sus dos obras, Pedro Páramo y El llanto en llamas. Pedro Páramo es una obra donde un chico regresa a su tierra natal buscando cumplir la promesa a su madre de buscar a su padre. Llanto en llamas habla sobre diferentes
historias de campesinos que sufren de pobreza, de injusticias sobre cuestiones políticas, que más que nada quiere dar a conocer estas injusticias que están pasando estas personas. Por ello, Juan Rulfo también es un autor importante en en el realismo y naturalismo para abarcar en la sociedad. Bueno, como pudimos escuchar, lo que es el realismo nos habla de todo aquello cotidiano que sucede en la vida, de los hechos tal cual suceden, lo real. Y el naturalismo nos habla cómo el entorno, cómo la naturaleza puede influir en este. De forma concreta, el realismo es el qué y el naturalismo es el cómo. Eso sería todo. Gracias. Nosotros les vamos a hablar del romanticismo. El romanticismo inició a principios del siglo XIX y vamos a abordar a dos de los autores más importantes o emblemáticos de ese momento, que es Guillermo Prieto y Ignacio Manuel Altamirano. El romanticismo nos habla principalmente de esta libertad de expresión y del sentido de identidad nacional. Ok, bueno, el romanticismo llega a México después del periodo de la independencia y se expande hasta el estallido de la Revolución Mexicana. Lo que pretendían los autores en el romanticismo, es el sentido de la libertad. Con sus obras como las canciones, la literatura, su escritura, trataban de demostrar y hacer válido como este sentimiento de los valores y su cultura, sus tradiciones y sus costumbres en la época. Bueno, les hablaré sobre Guillermo Prieto. Él es mexicano, nace el 18 de febrero de 1818. Es un poeta, cronista, y, bueno, escritor. Funda junto con Ignacio Ramírez el periódico de sátira, el cual plasma crónicas en donde hace esta crítica hacia la sociedad y a lo que se estaba viviendo en ese momento. Es un autor importante en el romanticismo porque nos deja este conocimiento ante eventos importantes que sucedieron en el siglo XIX, como es la independencia, la guerra de Texas y el imperio de Maximiliano I. Tenemos grandes obras de este autor, una de ellas es en las memorias de mis tiempos, el cual redacta y escribe las crónicas desde su perspectiva. Lograba transmitir lo que él sentía y ante el mundo y ante su percepción, que es justamente lo que se trata el romanticismo, es demostrar ante las personas que leen las obras o que visualizan esta crítica que percibes ante el mundo. Les vamos a hablar de Ignacio Manuel Altamirano. Ignacio Manuel Altamirano fue poeta, escritor y periodista. Nació el 13 de febrero de 1834 y nació el 13 de noviembre de 1834 y murió el 13 de febrero de 1893. Sus dos obras más emblemáticas es El Zarco y La Navidad en las montañas. La historia del Zarco nos habla de un grupo de bandidos que son de Morelos, obviamente. El líder de este grupo se enamora de una de las chicas de Morelos y pues en esta historia nos tratan de contar cómo era el contexto social en ese momento en México. Pues eso sería todo por parte del movimiento literario romanticista. Bien, nosotros hablaremos acerca de la novela de la Revolución Mexicana y dos de sus pilares en cuanto a la literatura. La novela de la Revolución Mexicana tiene inicio a finales del siglo XIX y termina alrededor de 1940. En ella se redactaban las famosas guerrillas ocurridas a lo largo de la Revolución, así como el mismo acto sucedido en 1910.
El autor del que les hablaré es de Rafael Felipe Muñoz, nacido el 1 de mayo de 1899 y falleció el 2 de julio de 1972 en la Ciudad de México. Él es de Chihuahua, Chihuahua. Fue allegado a Pancho Villa, por lo que pudo hacer su novela culmen, o la que le dio más prestigio, que es Vámonos con Pancho Villa. En ella pues hablaba cerca de 6 personas que pertenecían a la famosa banda de Chihuahua, los Leones de San Pablo, que después se unieron a la División del Norte dirigida por Pancho Villa. En ella se habla acerca de la famosa toma de Torreón por parte del ejército villista, así como del asalto a Columbus en Estados Unidos, en el cual ocurren muchas tragedias. Él, para empezar, era un periodista, trabajaba en el diario Vida Nueva de Chihuahua y pues bueno, él lamentablemente lo despidieron por su artículo de La escena trágica, donde fallece Francisco I. Madero, y por lo tanto se convirtió en escritor. Bueno, como bien sabemos, la revolución comienza en 1910 y da conclusión en 1920. El conflicto se da gracias a la permanencia de Porfirio Díaz con sus más de 30 años en el poder. Yo les voy a hablar acerca de Martín Luis Guzmán, que nace en 1877, el 6 de octubre, en Chihuahua. Gracias a su trayectoria, se pronunció como novelista, periodista, ensayista, político y diplomático. En el ámbito de la política, fue senador de la República. Acompañó y fue miembro del movimiento maderista y también estuvo acompañando a Pancho Villa. Gracias a esto y a esta experiencia se ve plasmado en los textos. Se ve una autenticidad y crudeza en sus textos, y bueno, las podemos ver plasmados, y sus obras más representativas son La sombra del caudillo, que se da a conocer en 1929, y nos habla acerca de la figura de Pancho Villa, Pancho Villa. Y gracias a también su otra obra más representativa es La serpiente y el águila, que nos da una profunda reflexión acerca de la identidad mexicana. Y a mí nos tocó representar la época de vanguardias, que abarca 5 épocas importantes, que son las que describen estas vanguardias. Y pues obviamente es la más larga, obviamente es la más extensa. Su obra más representativa, de acuerdo a pinturas, es La noche estrellada, y su autor principal es Pablo Neruda, que se los darán a continuación. Bueno, específicamente las vanguardias se dividen en 5 principales movimientos, que está el expresionismo, el surrealismo, el futurismo, el dadaísmo y el cubismo. Partiendo del surrealismo, justamente como su propio nombre lo dice, es algo surreal porque los autores partían de la idea de que era del inconsciente, que era de las ideas del ser humano. Entonces de ahí el nombre de surreal. También tenemos la parte del expresionismo, que abarcaba todas las ideas de forma exagerada, que abarcaban las emociones. Los autores solían representar lo que era el miedo, lo que era la avaricia, la codicia y un poco más de expresiones negativas de forma muy exagerada. Después tenemos al futurismo, que quería dejar de lado todas las pinturas clásicas, inculcarse más a la tecnología, a la vida urbana y también a la violencia, que es algo que me llamó mucho la atención. Y después tenemos también el cubismo, que el cubismo, como su nombre lo dice, también viene de expresiones geométricas, y lo que buscaban sus autores era también integrar figuras como cubos, triángulos y formas de expresión que se vieran también con colores muy llamativos. Y por último tenemos al dadaísmo, que rompía con todas estas formas tradicionales de pintura y que buscaba crear algo más irónico, porque además lo que buscaba era burlarse de la política y de la sociedad. Y en la parte de atrás vamos a ver que tenemos a la pintura de Vincent Van Gogh, que es de la parte del movimiento de impresionismo. Lo que se buscaba con esta pintura, si lo pueden ver, es que las pinceladas buscaban capturar el movimiento, y como en esa época no se podía capturar el movimiento, entonces a través de las pinceladas se creaba esta ilusión. Bueno.
Ahora bien, adentrándonos más en el poeta Pablo Neruda, podemos ver que su nombre verdadero es Neftalí Ricardo Reyes Vaso Alto, el cual nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile. Adoptó el seudónimo de Pablo Neruda en honor al poeta checo Jan Neruda. Con ello podemos ver que en sus obras se expresa la naturaleza, el amor y así como la misma condición humana. Dentro de sus obras podemos encontrar que se resalta lo que siente el autor acerca de sus experiencias, creencias y mismas emociones. Con ello podemos ver que también abarca temas como la naturaleza, la dignidad humana y el mismo amor. Por otro lado, también se destacó en temas políticos, siendo un partidario gubernamental, en donde implementó ideales progresistas y buscó más que nada oponerse a la opresión. Y finalmente, en 1973 fue internado en una clínica médica, en donde murió a los 69 años por cáncer de próstata. Pablo Neruda comienza sus publicaciones en 1923 con el libro llamado Crepusculario. Un año después publica el que posiblemente es su libro más famoso, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y después tarda un poco más en publicar ya en este formato de libro, si bien durante toda su vida publicó en revistas. Para 1952 publica Los versos del Capitán, que son como sus tres obras más destacadas. Podemos ver en uno de sus poemas también más famosos o más reconocidos en la memoria popular, Me gusta cuando callas. Este poema se caracteriza por hacer uso de diferentes figuras retóricas, como es la literación. Tenemos también uso de epífora, que es esta repetición de un mismo inicio, que se hace intercalado entre las distintas estrofas que conforman al poema. En el caso de la literación, que es esta repetición de sonidos, parte desde partículas muy pequeñas como el sonido de la Y, tanto en la Y como en la digrafía de doble L, como ya en palabras que va repitiendo a lo largo del poema, y también pues ya como tal en la epífora, que es cuando repite un mismo verso más de una vez. Tenemos también uso de metáforas, y el tema que destaca en este poema es el amor. A continuación lo escucharemos. Me gusta cuando callas. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre de que no sea cierto. Gracias.